Damos gracias al Señor por el tiempo que hasta aquí nos ha permitido estar, lo que hemos podido estar, y vendrán otros tiempos. Esto no queda aquí, debemos de seguir, continuar en ese propósito de buscar el rostro del Señor. Él nos ha prometido que el que le busca, ¿qué? Le halla. El que le busca, le halla. Vamos allí a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. El lema de esta búsqueda es rendimiento al Espíritu Santo. Rendirse al Espíritu Santo. ¿Y por qué rendirse al Espíritu Santo? Usted dirá, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver ello? Porque si el Espíritu Santo no está en lo que nosotros hacemos, no pasa nada. Estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza y no vamos a llegar a ningún propósito, a ningún objetivo. Porque el Espíritu Santo es el que dinamiza nuestras vidas. ¿Ya llegaron? Segunda Corintios capítulo 5. Verso 17. Dice la palabra del Señor. Casi todos no lo sabemos. ¿Qué dice? De modo que si alguno está, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con rendición? Mucho. Cuando me rindo, el tema es, cuando me rindo al Espíritu Santo, cedo mis derechos. Cuando me rindo al Espíritu Santo, cedo mis derechos. ¿Qué es rendirse al Espíritu Santo? Es entregar el control de mi vida para que Él la gobierne. Y vamos a hablar sobre las implicaciones de la rendición. Y el primer punto es la obediencia. Estar en Cristo es rendirse al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie puede venir al Señor si el Espíritu Santo no le atrae. Y el primer punto, como la obediencia es, ayer mi esposa daba una definición de obediencia y me llamó mucho la atención y la quise traer a colación. Dice, la obediencia es hacer exactamente lo que me piden que haga. ¿La obediencia es qué? Hacer exactamente lo que me piden que haga. Uno, en la parte del derecho, cuando uno va a interrogar a una persona, uno le pregunta, hace un tipo de pregunta, ¿no? Como nosotros casi somos muy acelerados para responder lo que no nos preguntan. Un ejemplo, si a usted le pregunta, yo le digo, hermana, ¿usted almorzó ayer? Sí. Es una pregunta que yo le hago y la hermana me dice, sí, es cierto. Pero resulta que hay muchos que dicen, sí, es que yo almorcé huevo, almorcé pan, almorcé café, almorcé, almorcé esto, almorcé lo otro. Yo le estoy preguntando que se almorzó, no qué almorzó. ¿Sí me hago entender? Sí, porque es que somos muy adelantados y a veces, en muchas ocasiones, hay personas cuando las van a entrevistar, el psicólogo, por eso es psicólogo, le maneja a usted su parte psicomotriz aún. En la Junta Regional de Invalidez, cuando le van a hacer
Junta Regional de Invalidez es cuando unas personas que, por ejemplo, tienen accidentes laborales, ellos les van a hacer una valoración para ver cómo la persona queda con una pérdida de discapacidad laboral, se llama. Entonces la persona, ¿qué hacen los psicólogos de la Junta Regional de Invalidez? Son psicólogos. Entonces uno prepara al cliente cuando ellos, obviamente, ay, es que, abogado, es que yo voy a ir a hacerme una valoración en la Junta. Uno le dice, si le tocan el pelo, quéjese. Porque resulta que ellos, muy olímpicamente, ellos están haciéndole el examen al paciente. Y un ejemplo, si supuestamente usted tiene un problema de columna, que no puede ni dormir, que no se puede ni mover, entonces el psicólogo hace esto, deja caer el lapicero. ¿Y qué pasa siempre, por lo regular, el que está al otro lado? ¿Qué pasa? Lo primero que uno va a hacer es esto. Entonces, no, usted no está bien. Porque si supuestamente usted no se puede mover, ¿para qué va a hacer un movimiento tan brusco que es levantar un lapicero? Ellos lo hacen conscientemente para ver cuál es su verdadera situación que tiene y por lo que va. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta, con lo que es obediencia? Hacer exactamente lo que me piden que haga. Si a usted le están diciendo, como a veces nos pasa, hermano, ore por la salud. Y el hermano se metió por la economía y empezó a interceder por el presidente Petro, empezó a interceder por los ministros, empezó a interceder por todo el mundo y se le olvidó que tenía que orar por la salud. Eso nos pasa a veces cuando el Espíritu Santo, y tocábamos esto en estos días, a veces nos llama, nos invita en la madrugada, casi siempre, bueno, puede ser en el transcurso del día, pero casi en algunas ocasiones en la madrugada te llama, te toca para que intercedas. En ese momento alguien puede estar pasando una situación. Tú dirás, Dios puede intervenir en esta situación, sí, pero es que Él quiere contar con nosotros. El Espíritu Santo quiere contar con usted y con este servidor para que nosotros podamos hacer su obra. Entonces Él nos llama y no hacemos lo que Él nos invita. En estos días me pasó algo. Eso fue ayer fue el viernes. El Señor colocó en mí, ora por tu hermana. Así, cosa que, ora por tu hermana el viernes. Ella iba de viaje, mi hermana que vino hace 8 días, que vive en Chile, y resulta que no lo hice. Les confieso, no lo hice. Yo dije, no, ya va bien en el nombre del Señor, va bien en su viaje. Y resulta que cuando ella llega a Santiago de Chile, ella llevaba una miel. Y esa miel entrar un gramito de miel a Chile es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque son productos derivados de los animales y no se puede. Y entonces ella la cogieron no con un gramito ni con un poquito, sino con un tarro grandísimo, como que si fuera a surtir todo Chile. Y entonces el problema a ella, que le iban a colocar una multa, que era más fácil que se volviera para Colombia que quedara otra vez en Chile. Y ella empezó, Dios mío, ayúdame y todo. Y yo ya tenía el mensaje. Eso que todavía le estoy confesando a ustedes, le estoy adelantando algo que no, bueno, ya hablé con ella, perdón, sí. Yo le dije, me acordé que ese día le dije. Y entonces, mire lo que pasa. Hay un momento que el Señor me manda a hacer algo y yo no lo hice. Y resulta que ella tuvo una situación tan difícil que casi se le pasa el vuelo que tenía que ir de Chile a donde ella tenía que ir por mi desobediencia.
por no obedecer en el momento que el Señor me dijo que lo hiciera. Y muchas veces nos pasa, no solo a mí, en otras ocasiones, cuando el Señor te llama a que hagamos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos en el momento. Entonces después lo queremos hacer en otro tiempo. Obediencia a medias es desobediencia. Porque si yo no hago las cosas que en el momento el Señor me llama, yo las hago después, es desobediencia. Porque es que el Señor quiere es que ya, porque es que Él está conociendo lo que le está pasando al otro en el otro lado. Porque a veces pasa, nosotros podemos interceder, pero es que decimos, bueno, yo estoy orando y estoy gimiendo y estoy clamando, pero no sé por qué. Pero resulta que Dios sabe por qué te está colocando a clamar. Está librando una situación a otra persona en otro lado del mundo. Entonces, mis hermanos, tenemos que, si queremos rendirnos al Espíritu Santo, tenemos que obedecerle hasta lo más mínimo. Porque para el Espíritu Santo, un momento como el que yo le estoy contando no era mínimo, porque estaba librando a otra persona de una situación bien difícil. Obediencia es cuando me lo dicen que haga. O sea, cuando me lo dicen que lo haga, perdón. Cuando me lo dicen que lo haga. A veces uno le dice, por ejemplo, yo llamo a Sharon o a Giselle. Sharon o Giselle. La llamo, estoy en mi pieza, en mi cuarto. Y escucha uno, Señor, pero por allá atrás. Digo, es que yo la necesito acá al menos para que sepan qué es lo que les voy a decir. Y entonces cuando ya llegan en el momento tardío, ya les digo, gracias, ya no la necesito. Ya pasó lo que tenía que pasar. Y así muchas veces nos pasa con Dios. Dios nos llama en un momento determinado para alguna situación y no lo queremos hacer en el tiempo de Dios, sino en nuestro tiempo. Si el Señor colocó un sentir, por ejemplo, una anécdota que nos pasó una vez con mi prima cuando estábamos evangelizando en los buses. Estábamos evangelizando y el Señor me da una palabra, dice, aquí hay alguna persona que se ha intentado quitar la vida y orando y tal. Y oramos, compartimos la palabra y después cuando íbamos bajando del bus, dice, alguien se nos acerca y nos dice, toda esa palabra que usted estaba diciendo, toda esa era para mí. Porque ayer intenté quitarme la vida. Me subí a un tarro, a un balde, tenía la soga aquí y escuché una voz que dijo, no lo hagas. Y ella llorando y escuchó otra vez la voz que dijo, no lo hagas. Y usted está diciendo, hoy esa palabra es para mí, porque Dios me sigue hablando. Me habló ayer y me está hablando hoy. Esa palabra oportuna se soltó y ella la cogió. También una vez pasó algo que estaba posar un domingo, me acuerdo cuando eran como las 2 de la tarde y me da por hacer una llamada, llamé a una persona y ya le pareció curioso y dije, hola mujer, ¿cómo estás? Y dice, bien, pero un bien con una voz no tan firme. Le digo, ¿estás bien? No te creo. Y cuando esa mujer se alarga a llorar y me dice, no, no estoy bien. En estos momentos iba para el tercer piso a colgarme, a quitarme la vida. Pero usted me llamó. Dije, no, yo no soy que te llame. Dios es que te está evitando eso. No podía ser una obediencia tardía, porque si yo no lo hago, no, yo lo hago después, como muchas veces no ha pasado. Y si esa mujer se quita la vida, y yo quedo ahí, ay, ¿qué tal fulana se quitó la? ¿Cómo? Pero Dios puso que la llamara y no la llamé. Muchas veces pasa eso, mi hermano, cuando no obedecemos a tiempo. Cuando no estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo, en el momento que Él nos determina que hagamos la cosa, los resultados pueden ser fatales.
Otra anécdota tenemos que tener, ahora le cuento otra anécdota, tenemos que tener la obediencia, tenemos que tener con la obediencia actitudes correctas del corazón. ¿Qué significa eso? A veces Dios nos manda a hacer una misión, pero la vamos a hacer con una actitud no dispuesta. Parecemos la actitud de Jonás, cuando el Señor lo estaba mandando a Nínive y él se quiso ir para atarse. Muchas veces nos pasa eso. Pero resulta que Dios es el que recompensa la buena actitud del corazón. O a veces el Señor nos coloca a orar por alguien y usted está orando y cuando ¡pum!, le llegó esa persona en la mente. Ore por esa persona. ¡Ay, Señor! Y esa persona, ore por ella. Dios sabrá por qué se la coloca. Entonces a veces queremos hablar de amor, queremos hablar de comprensión, queremos hablar que queremos tener empatía con el otro, pero ni aún queremos orar por el hermano, ni aún queremos orar por el vecino, ni aún queremos orar por la persona que Dios nos está colocando. Ay, pero Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, úsame. Te pone a orar y no lo quieres hacer. Entonces la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo va a usar un desobediente? No. No. La obediencia tiene que ser a la hora que el Señor lo diga y cuando lo diga. Si está lloviendo, venga con lluvia. Si está con esos soles que a veces uno no le soporta, venga con sol. Yo le digo a los hermanos de evangelismo, a mí me encanta, yo les digo así, ellos saben, y ellos les pueden decir, a mí me encanta que los viernes en la tarde llueva para ver quiénes son los fieles. Porque ellos saben que con lluvia, sin lluvia, yo estoy aquí por la gracia del Señor. A no ser que tenga que ser algo extremadamente, pero extremo. Pero les digo, me encanta que llueva los viernes y que sea a las 6 o antesito. Porque hay hermanos que me han llamado, hermano Luis, está lloviendo. ¿Hay evangelismo? Hermana, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Acaso las almas se van a salvar o se va a tener el mundo si llueve o no llueve? ¿O si hay calor o no hay calor? No, hay que evangelizar, hay que hacer la tarea cuando el Señor se la coloque en el tiempo y en el momento que Él lo determine. No nos pongamos tiempo nosotros, no nos pongamos un momento, porque cuando, por ejemplo, si está cayendo un torrencial aguacero y le han dicho a usted que usted tiene, hay una vacante para usted, el trabajo, del sueño de su vida, el trabajo, ¿usted qué hace? Usted se queda durmiendo. Dice que mojadito, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones que no se puede ir en su moto, o si se puede ir, coge, se pone su traje y llega antes de hora. Pero para ir a la iglesia, para ir a hacer lo que el Señor nos manda, ¿qué problema? Al mundo le corremos, pero a Dios le sacamos excusas. Y por eso estamos como estamos, porque no queremos someternos a la obediencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, todos los hombres de Dios en la historia de la Biblia, si usted se pone a revisar, todos fueron probados. Todos Dios probó su corazón a ver si verdaderamente le iban a obedecer o no le iban a obedecer. Pero nosotros queremos grandes cosas para Dios, grandes cosas de Dios, pero no queremos hacer ni el mayor esfuerzo para Dios. No lo queremos obedecer en lo mínimo. También hay que obedecer en el momento y el lugar que el Señor nos lo pida. En el momento y en el lugar que el Señor nos lo pida. Por ejemplo, usted está en un lugar y el Señor le coloca, háblele a este de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Callar?
hablar. No, pues decimos nosotros aquí sí, que no, que hay que hablar, pero a veces quedamos callados. A mí me pasó algo una vez, por la gracia de Dios, a mí me gusta evangelizar. A veces cuando no lo hago de la manera como el Señor quiere que yo lo haga, me siento muy mal. Y un día no tenía un tratado, no tenía, porque yo mantengo mi bolso tratados, y ese día no tenía un tratado. Y había una persona allí y la inquietud de compartirle a Cristo. Y por no tener ese bendito tratado, no le hablé. Y me sentí tan mal con el Señor, porque el tratado a veces uno lo rompe, lo utiliza como ese rompehielo, ¿no? Como la gente le llama la atención el tratado, entonces, pero no lo hice. A veces, mis hermanos, dejamos pasar oportunidades cuando no sabemos que sea la última oportunidad que esa persona está teniendo para Cristo. Y vamos a tener problemas con el Señor. Porque esa persona que Dios le colocó al lado para que usted lo haga, es que, bueno, obviamente yo estoy hablando con el evangelismo, puede ser que el Señor lo ponga a usted que interceda, una cosa, qué sé yo, pero donde quiera que usted y yo vayamos, tenemos que ser intencionales, esa es la palabra, ser intencionales con Cristo. No podemos estar andando como cristianos a la secreta, ser intencionales, porque usted no sabe si el Señor le colocó a esa persona hoy, usted mañana no la va a ver, y cuando menos pensó, se fue de este mundo sin Cristo y usted se va a colocar la mano en la cabeza. Ay, llama la atención una vez una señora, una hermana, me cuenta una anécdota que ella decía que fue un hijo, un amigo del hijo de ella a la casa y el Señor le dijo, háblale de mí. Y dice, ay Señor, háblale. Ay no, Señor, es muy joven. Y dice que escuchó la voz audible, le dijo, estaba escuchando la interna, ya la escucha audible. Háblale que le voy a dar la última oportunidad. Y dijo ella, ay no, Señor. Más tarde le hablo, o mañana. Y ella no le habló. Dijo ella, cuenta con lágrimas que no le habló. Cuando en la noche el hijo le dice, mamá, ¿cómo le parece que a mi amigo lo mataron? ¿Qué pasó ahí? Apenas ella escuchó eso, escuché también la voz que le dijo, solo te voy a hablar por mi palabra. El Señor le dijo, solo te voy a hablar por mi palabra. Porque cuando no obedecemos a Dios en el momento que Dios quiere que nosotros le obedezcamos, después no estemos buscando que Dios nos hable de cualquier manera, porque si usted no obedece en lo poco, ¿cómo va a obedecer en lo mucho? ¿Sí me siguen? Amén. El segundo punto es rendirnos al Espíritu Santo. Cuando me rindo al Espíritu Santo, dice el tema, cedo mis derechos. Dice, el segundo punto es, tengo confianza total en Él. ¿Y qué es confianza? Es dependencia. Tengo confianza total en Él. ¿Qué es la confianza? El segundo. ¿Qué es la confianza? Dependencia. Que voy a depender de Él. Cuando Dios se llama a algo, tienes que saber que si usted y yo no dependemos de Él, como dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando la palabra del texto está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es cuando yo me convierto, cuando siento el corrientazo. Estar en Cristo es todos los días. Estar en Cristo es rendirse a Cristo, al Señor todos los días. Es la rendición. Estar en Cristo es rendición al Espíritu Santo. ¿Estamos? Esa confianza total en Él. Saber y entender que el Espíritu Santo me va a guiar, me va a enseñar y voy a tener su respaldo. Cuando yo
confío 100% en Él. Me llama la atención algo que una vez me pasó y los días se había muerto mi mamá y yo diciéndole a mis hermanas, hermanas, no lloren, ¿por qué lloran? Día, mi mamá ya se fue con Cristo, así haciéndome el fuerte, ¿no? Y resulta que, como dicen los muchachos por ahí, después me volví una mantequilla. A los días, un día cualquiera, yo me levanto a orar y me postro. Cuando me postro, no me salen palabras. Automáticamente siento un dardo del enemigo, como un dardo de locura y de muerte. Una sensación de locura, pero en el cuerpo que no se lo deseo a nadie. Y muerte, muerte, muerte. Entonces yo me tocó que levantarme y no podía. Y escucho una voz. Con esa sensación escucho una voz. Nosotros vivimos en un segundo piso. Escucho una voz que dice, tírate por la ventana y arranca a correr. Y yo, obviamente, por la gracia de Dios, entendí que esto no era de Dios. No me salían palabras, hermanos. Lo que yo hice fue, en mi mente, dije, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Y qué cree que pasó? La ayuda socorría llegó. Llegó la ayuda. Porque si no hubiese llegado la ayuda en este momento, no estaría aquí. Yo creo que estaría tirando piedra. O estaría muerto. Pero les cuento, mi hermano, por eso aún hasta en medio, mire, importante esto, ni en los sueños nos podemos desconectar con Dios. Ni en los sueños nos podemos desconectar con Dios. Tener esa total confianza en Él. Y mis hermanos, y yo pude ver esa manifestación de parte del Espíritu Santo para mi vida en ese momento. Llegó. Y eso es como cuando hay un incendio y llegan los bomberos y ese fuego se apaga. Pero, ¿saben? Eso no quedó ahí, ese ataque del enemigo. Yo como ya no podía, yo me levanté, estaba en la sala y me fui casi como temblando a la pieza, a mi cama, dormí, ahí pude dormir y al otro día el dardo, como no pegó acá ni en el espíritu, cayó en el cuerpo. Me enfermé esa semana. Y mis hermanas ya llorándome como que si yo fuera el segundo que, ay, mi mamá lo va a llevar, ay, que no sé qué, ay, que por Dios, que no sé qué. No, ¿verdad? No. Y lo más curioso, yo comía, pero era para atrás y para atrás. Perdí casi como 10 kilos. Ahora sí quisiera perder los 10 kilos, ¿no? En esa época estaba... En esa época estaba haciendo ejercicio y todo lo que hizo uno coloquialmente en la parte del deporte, lo que había ganado, todo lo perdí. Perdí 10 kilos en una semana. Parecía una calavera andante. Pero gracias al Señor, el Señor aún allí también me libró. Esa confianza, mis hermanos, en el Señor, esa confianza total. Cuando me presento ante el Espíritu Santo, no puedo pretender que lo voy a controlar. Tengo que ir ante Él en rendición. A mí me llama mucho la atención a veces personas que cuando oran, cogen a Dios como que si Dios fuera un mensajero o un mandadero. A mí me da miedo. Hermano, le digo honestamente, a mí me da miedo. Honestamente. Yo escucho hermanos que hablan como que, ay, no, yo tengo confianza con Dios, que yo le hablo así. Yo le hablo así, yo hasta a veces me retiro porque no sé, le caiga un rayo y también me parta a mí también. Le hablo así al que todo lo puede, al que todo lo hizo, uno hablarle como que si fuera un mandadero. Yo no, con mucho respeto, ¿no? Cada uno tiene su manera, pero a mí no me funciona. Siempre a Dios hay que hablarle con respeto. Siempre hablarle, Señor, si tú lo quieres. Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Ayúdame.
Y yo creo que ahí nos vamos entendiendo con Dios. Porque cuando en nosotros hay esa prepotencia, esa arrogancia, que lo queremos, ay, no, es que yo soy tu hijo. Mira, ¿acaso usted y yo somos merecedores del favor de Dios? No somos merecedores ni del aire que respiramos. Y nos creemos que nos merecemos el cielo. Cada uno tiene su manera, ¿no? Con mucho respeto. Pero tenemos que tener esa confianza que cuando nos acercamos a Dios, tiene que ir con una actitud de rendición ante la persona del Espíritu Santo. También hay que acercarse no para buscar entender, acercarse para buscar confiar. Confiar. ¿Por qué confiar? Porque lo que Él ya dijo, si usted y yo nos alineamos, tarde que temprano lo va a hacer. Pero es que nosotros, Dios nos dijo una promesa, nos dio una promesa y andamos en desobediencia abierta. Y resulta que queremos que esa promesa que Dios nos dio, nos la dé de cualquier manera. Y Dios no funciona así. Nadie puede manipular a Dios. ¿Quién dijo que usted y yo lo podemos manipular? Ni con llanto, ni con lágrimas, no. ¿Sabe cómo usted y yo podemos buscar el favor de Dios? Cuando en usted y yo hay un corazón contrito y humillado. Que verdaderamente reconocemos que Él es Dios y usted y yo somos polvo, no más. Ahí podemos entender cómo vemos el obrar de Dios en nuestras vidas. El tercer punto es morir a mis derechos. Morir a mis derechos. Ese es el tercer punto. ¿Por qué morir a mis derechos? Porque nosotros cuando dice, de modo que si alguno ¿qué pasa? No dice que de modo que si alguno está en sí mismo, nueva criatura es. O sea, yo en Cristo, mis derechos no funcionan. Y nosotros somos felices reclamando derechos. Somos los más olímpicos en la tierra reclamando derechos, los cristianos. ¿Y quién te dijo a ti y quién me dice a mí que yo puedo reclamar derechos en Cristo? Si dice que antes tengo que estar ¿qué? Muerto todo el tiempo, como lo dice la palabra aquí en Romanos 8:37. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo somos muertos. ¿Hay alguno que me pueda decir qué muerto habla? El que está muerto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, que yo cuando me muera hagan esto. ¿Cómo así? No, usted ya murió. El que está vivo, el que decide qué va a hacer con usted. Ya usted está muerto. El que está muerto, está muerto. Los muertos no hablan o disponen. ¿Sí? ¿Quién dijo? No. Y hay gente que se aferra tanto en esta vida por las cosas materiales que resulta que cuando se muere, yo no he visto el primer entierro con trasteo. Además, le colocan la ropita más viejita, la más cómoda. Y si usted lo van a llevar con una cajita bien bonita, ay, no es que mi familiar, que no sé qué, esa caja de 10 millones de pesos. Allá el sepulturero está pendiente esa caja. Para no rayarla, para por la noche ponerlo en otra cualquier que haya, valga cualquier 500,000, y él hace un negocio con la de 10 millones de pesos que usted dijo que lo metiera. Los muertos no hablan. Cuando nosotros vamos a Cristo, nosotros
tenemos que renunciar a todo, aún hasta nuestra propia familia. Yo les digo a mi esposa y a mis hijas, la siento y les digo, venga, ustedes no son primero en mi vida. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto la obra y quinta ella. Yo le digo así, es decir, le digo primero, segundo y tercero es Dios, no son ellas. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos embolatamos en la vida porque colocamos cosas que tienen que estar por debajo de Dios, las colocamos por encima de Dios. Entonces, como Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Y si usted se llama nadie, pues la va a compartir con usted. Pero yo no creo que aquí nadie se llame nadie. Valga la redundancia, ¿no? Pero nosotros a veces colocamos personas, cosas, a un trabajo, a una así nosotros mismos los colocamos por encima de Dios. Y la palabra de Dios dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Su familia no puede estar por encima de Dios. Su trabajo no puede estar por encima de Dios. Entonces, si su familia, su trabajo, sus cosas están por encima de Dios, no podemos tener una rendición ante la persona del Espíritu Santo. Porque es que Él no puede contar con usted. Recuerde que el Espíritu Santo es un caballero. Ojo, mis hermanos, no olvidemos eso. Si el Espíritu Santo usted no le da permiso, Él no va a tomar nada de lo que usted tiene. Usted debe entregárselo, usted y yo debemos entregárselo por nuestro mutuo propio. Él no lo va a coger. Dice, ay no, usted tiene como ese espíritu de mentira, ese espíritu de engaño, esa lujuria, esa yo no sé qué, esa no sé cuándo, que se la va a quitar. No, si usted no la entrega, Él no la va a tomar. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Rendirnos al Espíritu Santo también necesitamos morir a nuestros derechos. El cuarto punto es cuando yo me rindo al Espíritu Santo. El cuarto punto es cambio de naturaleza. Cuando yo me rindo al Espíritu Santo, mi naturaleza cambia. Mi naturaleza animal, carnal, diabólica, cambia. Con el tiempo nosotros vamos cambiando de la manera vieja, de la naturaleza vieja a la naturaleza del Espíritu Santo, si nos rendimos a Él. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Nueva vida, gozo, paz, benignidad, confianza, mansedumbre, templanza. El fruto, ahí se va dando. ¿Por qué? Porque usted quiere, usted está entregando lo viejo y Él le va a entregar lo nuevo. De modo que si alguno está, ¿qué? Nueva criatura, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas, cuando hay esa rendición. No podemos decir que estamos rendidos al Espíritu Santo y seguimos reclamando derechos. Si decimos que Él mora en nosotros y seguimos con las mismas cosas del pasado o quizás con mucha mundanalidad, estamos viviendo nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo mora en mí con un propósito, y es que nosotros muramos y que viva Cristo en nosotros. Y también para que el carácter de Cristo se pueda formar en nosotros. ¿De qué manera se forma el carácter de Cristo en nosotros? A través de la obediencia, la rendición del Espíritu Santo. Él es el que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos morir para que Cristo viva en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo,
¿Ya no qué? ¿Más Cristo qué? Vive en mí. Había una rendición al Espíritu Santo. Mis amados, queremos finalizar diciendo que si no estoy siendo transformado cada día conforme al carácter de Cristo, no estoy caminando conforme a la guía del Espíritu Santo. El lema de este tiempo de búsqueda es rendición al Espíritu Santo. Y esta mañana el Señor nos invita a que volvamos a Él, a que hagamos un alto en el camino y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sé cómo esté esa relación tuya, mía. No sé cómo esté esa relación con el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está contristado en nuestras vidas, no puede haber una bendición. Si el Espíritu Santo está apagado en nuestras vidas, no puede haber una rendición. Si el Espíritu Santo está ignorado en nuestras vidas, no puede haber una rendición. Que sea hoy, esta mañana, nosotros como congregación, como individuos, hacer un alto en el camino y poder rendir nuestras vidas al Espíritu Santo.